Vamos a intentar poner más orden, vamos a intentar ver los principales aspectos internacionales. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, Lorenzo Ramírez, periodista económico. ¿Qué tal? Buenos días, Lorenzo. Muy buenos días, encantado como siempre de estar con vosotros. Bueno, háblanos, ¿cuál es el perfil del presidente sirio, ese presidente que ha concluido esa gira internacional en Estados Unidos, Ahmed Hussein al-Shara, que, bueno, Donald Trump se ha referido a él como, bueno, pues un gran hombre, asegurando que van a evitar quitar sanciones a Siria para que pueda crecer el país, y en este caso, bueno, es muy difícil que en Siria no esté salpicado por el yihadismo y el terrorismo. Bueno, la verdad es que es impresionante, ¿no? El lavado de cara que ha sufrido este personaje. En este caso no es que haya sido salpicado, es que este hombre era el jefe de Al-Qaeda en Siria y su ministro de Exteriores es el número 2. Es decir, estos eran y son y siguen siendo terroristas yihadistas. Ahora se llama Ahmed Hussein al-Shara, como acaba de comentar, pero su nombre durante, bueno, pues toda la existencia que ha tenido hasta el momento, sobre todo en la cuna de Al-Qaeda, hizo la mili terrorista, vamos a decirlo así, con al-Zarqawi, con aquel número 2 de Al-Qaeda famoso, y al-Shara se llamaba Abu Muhammad al-Yolani, que es como yo pues suelo definirle, porque es su nombre de guerra o su nombre de terrorista, que ha sido recibido en Washington como final de una gira en la cual pues ha visitado a todos los líderes occidentales, a Putin incluido, y evidentemente Sánchez también. Días antes también de la visita a Estados Unidos, la Moncloa publicaba unas fotos de Pedro Sánchez con este tipo, que no hace mucho pues tenía una recompensa de 10 millones de dólares por su cabeza en un cartel de se busca vivo o muerto, y que recientemente pues se le ha retirado precisamente esa designación de terrorista para facilitar su viaje a Estados Unidos, en general todos los viajes que ha realizado visitando a los prebostes. Lo mismo ha ocurrido con el ministro de Asuntos Exteriores, que se llama Asad al-Salbani, que literalmente este es uno de los fundadores de Al-Qaeda en Siria. Es una gran ironía que estos antiguos, por denominarlo de alguna manera, terroristas, estén siendo recibidos en la Casa Blanca, además apenas en medio de las celebraciones, horas antes, horas después de esas celebraciones del Día de Veteranos en Estados Unidos, que honra a los soldados norteamericanos caídos en combate, y de alguna manera pues muchas de las familias de los soldados caídos pues consideran esto un insulto, y con toda razón, ¿no? También asociaciones de cristianos han mandado cartas a la Casa Blanca criticando que se reciba a este señor, que es uno de los mayores asesinos de cristianos del planeta. Lo era antes y lo sigue siendo ahora, porque en Siria se sigue masacrando cristianos que deben de ser de segunda división, porque ahora parece que solo importan los cristianos de Nigeria, como comentábamos la semana pasada, y a los que viven en Siria o a los que viven en Palestina pues realmente no se les hace ni caso. El hecho de que, bueno, pues todo esto sea como estoy contando yo aquí, la Casa Blanca es muy consciente de ello, y por eso le metieron por una puerta trasera de la Casa Blanca. Por eso no hubo luces ni taquígrafos, simplemente se produjeron una serie de fotos que luego pues se han publicado en medios de comunicación. No hubo cámaras, no hubo preguntas de los periodistas, con esas declaraciones que comentaba del presidente Trump, diciéndonos que prácticamente este es un hombre que lo ha pasado muy mal a lo largo de su vida y que ahora pues hay que apoyarle porque es un gran líder democrático y un gran líder inclusivo, como dice el gobierno español, un líder inclusivo cuyas huestes del HTS, que es el nombre, ¿no?, de esa facción del ISIS en Siria, están en estos momentos secuestrando mujeres y convirtiéndolas en esclavos sexuales en la zona de Idlib, que es la zona que tradicionalmente han controlado. Y todo esto, bueno, pues de alguna manera impulsado o respaldado por ese golpe de Estado acordado entre Estados Unidos, Israel, Turquía, los países europeos y buena parte de los países del Golfo, con Arabia Saudí y Qatar como principales beneficiados, y un acuerdo facilitado también por Rusia. Esto es algo que en el Kremlin pues no quieren de alguna manera tocar. Cuando se les pregunta por el tema sirio, pues realmente se ponen un poco de perfil, pero hay que decir que Rusia ha sido un elemento fundamental al convencer a Bashar al-Assad de que tenía que marcharse para evitar un baño de sangre, decían ellos. Bueno, al final hay razones aquí geopolíticas importantes. Si nos fijamos en el teatro de operaciones militar que se produjo desde el momento en el que Israel y Líbano pactaron el alto el fuego, un alto el fuego incumplido de forma sistemática, como todos sabemos, como el de Gaza. En ese momento los yihadistas lanzan una ofensiva junto a mercenarios dirigidos por Turquía, que fueron los que realmente pues dan ese golpe, y vemos rápidamente que no hubo prácticamente oposición, exceptuando algunos enfrentamientos que se registraron en los primeros días. El ejército ruso no acudió a ayudar a Bashar al-Assad. Desde esa provincia de Idlib, que es el centro estratégico de los yihadistas, pues se fue expandiendo ese control, primero en Alepo y así hasta llegar a Damasco,
dando la razón a aquellos que también dentro de Rusia criticaban ese pacto alcanzado entre Moscú y Ankara en el año 2020 para que esta región de Idlib permaneciera fuera del control del gobierno de Al-Assad, con lo cual también vemos aquí como desde hace ya años también Putin estaba retirando parcialmente el apoyo tradicional que había dado a este bastión contra el yihadismo, porque recordemos que el yihadismo, sobre todo el de corte suní, se dedica a atacar intereses geopolíticos que tienen mucho que ver con la expansión rusa y con la expansión china. No es casualidad que esto se produzca así, tampoco es casualidad pues que ahora se le reciba a este señor con todos los honores, como digo, un señor que ha cambiado la metralleta y el turbante por el traje y la corbata, con su ministro de Asuntos Exteriores que bueno, pues no le importa también salir del desierto para irse, por ejemplo, al foro de Davos, donde estuvo el pasado año, bueno, este año, ¿no?, en la cumbre anual, pidiendo dinero y pidiendo capitales, y al final pues vemos como, bueno, pues determinados instrumentos, ¿no?, de política internacional que tienen mucho que ver con el terrorismo islámico, pues se siguen empleando como ariete para lograr tres objetivos fundamentales, que serían asegurar los recursos naturales. Hay que decir que Siria es una importante región, no solo como, bueno, pues como propietaria de hidrocarburos, sino también como zona de paso de futuros corredores energéticos, y también tiene un punto importante entre los cuatro mares, ¿verdad?, de la región, un punto estratégico. Luego, cumplir los designios geopolíticos de cada uno de los promotores de este golpe, lo cual supone un problema porque Israel y Turquía son como el agua y el aceite, y de hecho ya se están produciendo enfrentamientos en territorio sirio a este respecto, porque se están peleando realmente por ese control de la zona norte, en el caso de Turquía, e Israel en la zona sur. Recordemos que Israel tiene un proyecto de expansión estructural que necesita que caiga Siria para romper los lazos entre Irán y Hezbollah, y también para poder facilitar un ataque futuro tanto a Irán como a un Irak que desde los años de ocupación norteamericana está firmando cada vez más contratos con los chinos, con lo cual vemos aquí otro elemento también importante. Y luego, bueno, pues la ruptura de cualquier tipo de alianza pacífica en la región que pudiera permitir una alianza euroasiática que se hiciera realidad, amenazando la hegemonía de la OTAN. Estos son los objetivos que se complementan con uno adicional y del que poco se suele hablar, y es el de la ingeniería social para crear terror permanente que justifique la expansión de la agenda atlantista en su versión globalista. Al final tenemos aquí dinero, política, religión, energía, que se mezclan y que sirven de herramientas para implantar ese miedo, para justificar acciones bélicas, y luego, una vez que cierras el proceso de cambio de gobierno poniendo al tipo que te interese, pues entonces defiendes su existencia y le recibes en la Casa Blanca. Sucedió también con los talibanes, ¿no? Sucedió también con Al-Qaeda en Afganistán. Es decir, esto no es nuevo, esto ya es muy viejo, y lo que es realmente preocupante es que la gente siga comulgando con ruedas de molino y que sigan tragando con ese tipo de relatos y que estén convencidos de que este señor es un demócrata de toda la vida, cuando, insisto, solo hace falta ir a la hemeroteca y no hay que acudir a archivos muy antiguos, ¿no? Realmente, bueno, pues a mí realmente es lo que me deja un poco desolado. Pero bueno, seguiremos luchando y seguiremos intentando arrojar algo de luz sobre todo esto y exponiendo pues lo que son las verdades del barquero, porque de todo lo que he dicho yo aquí no hay prácticamente nada de opinión. Esas son absolutamente datos y hechos que se eluden en la mayor parte de las crónicas internacionales. Lorenzo, la historia se repite. ¿Con qué ojos se miraba a los mujahidines con esa invasión soviética en Afganistán? Cuando caía bien todavía Saddam Hussein con la revolución persa. No obstante, bueno, vamos a hablar de... En la película, perdona, en la película Rambo 3, sí, los talibanes eran los buenos. Efectivamente, eran los buenos. Y los soviéticos eran los malos. Tenía un halo romántico, ¿no? Los mujahidines tenían un pozo romántico. En fin, el séptimo arte. Lorenzo, bueno, en este caso, aquí no sé qué argumento de película tiene, pero esto puede ser un balón de oxígeno a Pedro Sánchez, que no está dispuesto a aumentar el gasto en defensa al 5% para eso de gasto en defensa de la OTAN, porque, al parecer, van a contabilizarse fondos civiles como gasto militar para cumplir el mínimo que exige la OTAN. ¿Esto en la práctica qué es y qué puede suponer? Esto entiendo que es un favor a Pedro Sánchez en toda regla. Bueno, a Pedro Sánchez y a otros países que realmente pues no tienen una industria militar pujante, o la que tienen está participada por fondos de inversión de Estados Unidos, y se están dando cuenta de que la mayor parte de la asignación presupuestaria destinada supuestamente al gasto militar pues va a ir precisamente a estas compañías norteamericanas, a comprar armamento norteamericano y también a engordar las cuentas de los grandes fondos. Sirva el ejemplo de Rheinmetall, el gran gigante alemán que fundamentalmente es propiedad de los señores y de los gigantes de Wall Street.
Aquí hay un elemento importante y que tiene que ver con el plan Draghi. Plan Draghi, que parece que todo el mundo ya se ha olvidado de ese plan Draghi. Draghi presenta en su momento un plan de competitividad que básicamente lo que era una visión torticera de la política keynesiana para justificar un incremento notable del gasto público en la Unión Europea y así tapar las vergüenzas de las economías europeas que necesitan el gasto público para sobrevivir, porque no son competitivas y bueno, llevan sin ser competitivas mucho tiempo, pero después de la voladura de Nord Stream y sobre todo de la ruptura de la alianza energética con Rusia, mucho más, ¿no? Entonces, en este contexto se necesitaban argumentos, se necesitaban excusas. La pandemia sirvió de alguna manera también para incrementar el gasto público. También el tema de la emergencia climática con los fondos Next Gen iban un poco de esta mano. Esto ligaba con la cuestión digital. Recuerda que los fondos Next Gen es también pues una vía para modernizar las economías. Y entonces, cuando llega el plan de rearme en Europa, que es el último paso a este respecto, se dan cuenta de que no tienen herramientas legales para poder seguir asignando gasto público a determinadas compañías tecnológicas y de telecomunicaciones y por ende también a otras empresas de infraestructuras pues más tradicionales, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces, bueno, pues se empieza a debatir la cuestión. Sánchez, que en este tipo de cosas suele ser el primero de la clase, suele ser el más listo y el más inteligente, ya anunció en su momento que, oigan, nosotros vamos a cumplir el presupuesto OTAN, nosotros vamos a llegar a ese 5% del Producto Interior Bruto, pero no solo metiendo dinero en las empresas militares, también en las empresas de telecomunicaciones, en las empresas tecnológicas, porque al final esto es una palanca también de la industria de defensa. Ha habido una serie de debates en la Unión Europea, en esto sí parece que se ponen de acuerdo, porque al final estamos hablando de gastar el dinero de los demás, y cuando hay que gastar el dinero de los demás, en esto los políticos normalmente se suelen poner de acuerdo, y entonces el Parlamento Europeo y los Estados miembros han pactado destinar programas de ciencia, de transporte y de digitalización a gasto militar directo. Entonces el Parlamento Europeo y los Estados han acordado, esto es una novedad porque es por primera vez, canalizar fondos de programas aparentemente civiles de la Unión Europea hacia inversiones militares. Claro, ¿qué es una inversión militar? Bueno, pues aquí es donde se establece un criterio muy amplio, porque la normativa lo que va a hacer es reformar programas como la Plataforma de Tecnologías Estratégicas de Europa, la plataforma STEP, la plataforma Horizon Europe también, el Fondo Europeo de Defensa, el Fondo de Europa Digital y el mecanismo Conectar Europa, con lo que va a destinar partidas presupuestarias originalmente civiles al sector militar puro y duro y viceversa. Esto además abre opciones para que Ucrania opte a programas del Fondo Europeo de Defensa, dotado en 7.300 millones de euros, en un momento en el que Ucrania, hoy sabíamos que está negociando con el Fondo Monetario Internacional y que además se le está preparando un proceso de adhesión ad hoc para que no se convierta en miembro de pleno derecho de la Unión Europea, pero sí que pueda ser un socio, bueno, pues un estatus intermedio, ¿no? Similar al de los BRICS, lo comentábamos la semana pasada, en el cual, aunque no entre del todo, pero sí tenga un estatus especial. Por eso esta mañana Ucrania anunciaba que está persiguiendo la corrupción en su empresa energética después del escándalo que se ha producido en los últimos días. Quieren dar la apariencia de que están blanqueando el régimen. Y luego, bueno, pues también hay que decir que hablamos en general de inversiones, entre comillas, gasto público destinado a proteger lo que ellos denominan infraestructuras críticas, que esto prácticamente es todo, respuestas ante desastres naturales, con lo cual toda la emergencia climática también se mete aquí, y luego, muy importante y muy preocupante, la integridad de los procesos electorales. Es decir, con la excusa de vigilar o de garantizar la integridad de los procesos electorales, lo que se está haciendo es, bueno, pues crear mecanismos para poder conseguir que determinados candidatos no se presenten a esas elecciones. ¿Qué candidatos? Pues los que no sigan el relato marcado desde Bruselas, marcado desde Washington, marcado desde Londres, desde los despachos de la OTAN. Esto se une además a la intención de la Comisión Europea, que también hemos conocido en las últimas horas, de crear un servicio de inteligencia propio que dependa de la Comisión Europea, que, como todo el mundo sabe, es un organismo absolutamente no democrático y que, bueno, pues sigue los designios, en este caso de Ursula von der Leyen o del que venga en el futuro. Entonces, bueno, pues vemos cómo se están produciendo una serie de apaños contables para justificar el desembolso. ¿De dónde va a salir el dinero? Es la gran pregunta al respecto, porque si todos los países tienen problemas fiscales, bueno, pues se vuelve a resucitar esa idea de emitir deuda conjunta, esos eurobonos de forma masiva. Unos eurobonos que ya existen, pero que no son el grueso de la financiación de la Unión Europea. Claro, para emitir esos eurobonos necesitas algún tipo de colateral, necesitas algún tipo de garantía. Las economías europeas están en un estado catatónico, en estado de esta inflación más que evidente, con lo cual se quiere utilizar los activos rusos como respaldo de estos eurobonos. Y este es el otro elemento también que entra en liza, y de ahí aquí no hay acuerdo porque Bélgica se opone, porque evidentemente esto es un atentado contra el derecho internacional, y vamos a ver si en diciembre la Comisión Europea puede desbloquear también ese uso de los activos rusos, no para entregárselos a Ucrania directamente, sino para emitir deuda pública europea
con la que regar a las empresas europeas y darles una parte de la tarta o una parte del pastel a Ucrania. Este es un poco el plan que está sobre la mesa y es un latrocinio institucional de caballo profundamente inflacionario y que se intenta, bueno, pues de alguna manera tapar, como digo, esas vergüenzas de una economía europea que se está desangrando, y todo ello con un relato oficial además basado en la esperanza de que rearmar a los países del viejo continente con material bélico estadounidense, entregar dinero a las empresas estratégicas europeas, confiando en que Rusia se agote a sí misma al aumentar también su propio gasto militar en respuesta al de la OTAN. Este es un poco el relato oficial, pero claro, mientras tanto pues se produce un éxodo de empresas industriales de Europa y se sustituye la dependencia del suministro energético ruso importando gas natural licuado norteamericano a precios que son 3, 4, incluso 5 veces superiores antes de impuestos a los que se pagaban antes de la voladura de Nord Stream. Bueno, vemos como ese guión que marcaban instituciones como la RAND Corporation ya en el año 2019 pues se van cumpliendo al dedillo. Por cierto, Lorenzo, también en este caso parece que Europa al menos va avanzando en algunos aspectos, o es Donald Trump, ¿no?, en el que somete la voluntad, ¿no?, con ese acuerdo comercial con la Unión Europea para seguir comprando gas, seguir comprando crudo estadounidense. No sabemos a qué precio, pero Venture Global firma contratos en el viejo continente para traer gas norteamericano y dejar un poco más orillada a Moscú. Bueno, esto es otra parte, ¿no?, de ese proceso que veníamos comentando. La Unión Europea se ha comprometido a comprar cantidades ingentes de petróleo, de gas natural licuado y también de tecnología nuclear estadounidense al año. Esto, bueno, pues forma parte de ese acuerdo firmado entre Ursula von der Leyen y el propio Trump el pasado julio, y ya vemos movimientos corporativos que van en esta línea. Naturgy, la empresa española, ha firmado con Venture Global, que es un productor y exportador estadounidense de gas natural licuado, ha firmado un contrato para adquirirle 1 millón de toneladas anuales de gas natural licuado procedente de Estados Unidos, en las costas de Luisiana, durante los próximos 20 años. Es un contrato a largo plazo que establece que esto no es un tema coyuntural, sino absolutamente estructural. Hay que preguntarse por qué Venture Global sabía ya de antemano que Europa iba a necesitar gas natural licuado norteamericano y se empezó a preparar antes de la operación rusa o de la invasión rusa, de la intervención militar rusa en Ucrania para exportar este gas natural licuado. A mí me gustaría saber esta gente realmente dónde tienen la bola de cristal. En buena medida, si uno lee los informes de los think tanks del complejo militar industrial norteamericano, todo el mundo sabía que Estados Unidos iba a venderle gas natural licuado a Europa, menos Europa, que se lo seguía comprando a Rusia sin que pensara que esto iba a producir ningún tipo de, o que no se iba a producir ningún tipo de cambio. Quiere decir que las plataformas exportadoras de gas natural licuado norteamericano a partir del año 2019, sobre todo tras la llegada de Biden a la Casa Blanca, empiezan a trabajar a destajo porque sabían que este escenario se iba a producir. Venture Global es uno de los mayores exportadores de gas natural licuado del mundo y hace 5 o 6 años prácticamente Estados Unidos, y sin él prácticamente no exportaba gas natural licuado. Esto sí que es el rey Midas y lo demás tonterías, ¿no? En España vemos como el gas ruso va bajando en el total de importaciones españolas. Ahora mismo es el 7% de las compras frente al 20% aproximadamente del año 2024. Es el nivel más bajo desde el inicio de la guerra de Ucrania. Argelia estaría representando un 33% en el caso de España, Estados Unidos el 24%, y luego ya estarían Angola y Nigeria. Nigeria, precisamente, país que también está en la diana del club atlantista precisamente por sus recursos naturales. Hay que decir que España no solo compra, sino que también vende. ¿A quién? Pues a Marruecos. A Marruecos le estamos vendiendo gas en buena medida argelino, haciéndoles creer o haciendo creer al resto del mundo, porque Argelia no se lo traga, que es gas natural licuado que estamos comprando de Estados Unidos. Bueno, pues evidentemente esto no es así. El gasoducto que traía en su momento gas de Marruecos a España y que se cerró precisamente por los problemas diplomáticos generados por la entrega del Sáhara Occidental de España a Marruecos y la negativa de Argelia a mantener ese tubo que pasaba por Marruecos, ahora el gas va al revés. En realidad estamos proporcionándole gas a Marruecos, que es, no me cansaré de decirlo, es junto con Francia los dos mayores enemigos de España. Es decir, olvídense de Rusia, olvídense de China, olvídense de Bruselas, de Alemania. Los dos principales enemigos de España son Marruecos y Francia, con mucha diferencia. Luego Venture Global también está firmando contratos con los griegos que son
uno de los mayores importadores de gas ruso y que dicen que ahora ya no van a vendernos gas ruso, sino que van a vendernos gas norteamericano. A ver si no hacen como los marroquíes, que están revendiendo el diésel ruso como si fuera marroquí. A lo mejor los griegos también aprovechan para revender gas ruso como si fuera norteamericano a precio de gas norteamericano, lo cual sería un pelotazo tremendo. Ucrania y Rumanía ya han expresado su interés en comprar parte de este gas. Uno de los planes también para la nueva Ucrania es utilizar los depósitos y los almacenes de gas ucranianos para introducir ahí el gas natural licuado norteamericano y de ahí pasar a venderlo a las economías europeas. Parte del plan o del pacto que alcanzó Putin con Trump en la reunión de Alaska implica la participación de empresas energéticas estadounidenses directamente en las prospecciones y en conseguir básicamente los hidrocarburos rusos dentro de territorio ruso, que es algo de lo que nadie ha querido hablar, pero Exxon sigue estando presente en el país ruso y sigue negociando con el país ruso, con lo cual vemos aquí como al final, bueno, pues entre todos la mataron y ella sola se murió. Al final todos van a salir ganando en este proceso, menos Europa, que se queda fuera de todo el proceso. Polonia también quiere aprovechar para ser comprador de gas natural licuado americano y venderlo en este caso a Europa, y bueno, pues vemos como hay una estrategia, un cambio notable, un nuevo mapa, como dice Daniel Yergin, el periodista norteamericano, un nuevo mapa de la energía, que es una de las causas y una de las razones fundamentales de que se produjera, bueno, pues esa presión, primero, sobre todo en el Báltico, contra Rusia, luego posteriormente, ¿no?, esa entrada de Rusia en la guerra civil ucraniana, que al final es una guerra civil, porque la guerra en el Donbass lleva mucho tiempo produciéndose, la ruptura, la voladura de Nord Stream 2 y luego todos los paquetes de sanciones dirigidos fundamentalmente a establecer esa ruptura. Con un Qatar, también, país importante, uno de los mayores exportadores de gas natural licuado, que también está preparando todos sus procesos productivos para poder en 2, 3, 4 años poder ser también uno de los países que envíe gas natural licuado a España. Contrato firmado en su momento por Nadia Calviño, que como recordarás decía que ella nunca se iba a reunir ni iba a firmar un contrato con una delegación de con ningún país que fueran todo hombres. Llegaron los de Qatar, todo hombres, y le faltó tiempo para firmar el contrato, un contrato que se tendría que hacer efectivo realmente en los próximos años. El poder, que están en España, en Estados Unidos y en todos lados. Y por cierto, Lorenzo, en las últimas décadas el gobierno de España, que bueno, ha impulsado, parece que ha apostado decididamente por las energías renovables, y para fomentar este sistema pues establecieron una especie de primas, de subvenciones a las instalaciones, pero claro, hemos tenido costes crecientes y al final están disparándose las primas y cargando el coste sobre los consumidores. El tema de las primas, además, hay que decir que está judicializado fuera de España, porque cuando sucesivos gobiernos han ido enmendando la plana y reduciendo el volumen de las primas que se asignaban, pues muchos de los inversores internacionales que habían metido dinero precisamente esperando lograr una rentabilidad gracias al sudor de los contribuyentes españoles y de los consumidores eléctricos españoles, pues al final no tuvieron lo prometido y bueno, pues todas las sentencias en los tribunales internacionales están dando la razón a estos fondos, fundamentalmente, y a estas compañías que invirtieron y metiendo más cargas en el Tesoro español. Ahora lo que hace la ministra Sara Agesen, la sucesora de Teresa Rivera, que insisto, en lugar de estar sentada en un banquillo por su gestión de la Dana, pues está en la comisión de vicepresidenta del número 2, del número 3 de la Comisión Europea, pues ahora la que puso allí, ¿no?, la persona que dejó al cargo del ministerio, pues lo que ha hecho ha sido aprobar un incremento de las primas a las renovables. Hay gente que piensa que estas primas a las renovables hace años que no se pagan. No es cierto. Es decir, sigue habiendo primas, lo que pasa es que en este caso las han elevado, han decidido elevarlas en 1.300 millones de euros, alcanzando ya una retribución anual de unos 6.000 millones de euros, lo cual supone un incremento del 38% anual respecto a lo que se venía pagando en el último ejercicio. Además, el Ministerio fija una rentabilidad asegurada, ellos califican de razonable, del 7% hasta el año 2031. Es decir, desde el sector público se garantiza al supuesto sector privado, que claro, ya me dirás tú que el sector privado es una rentabilidad razonable, como dicen ellos, a costa evidentemente del erario público y de las facturas de los consumidores. Los pagos que reciben las renovables suben por primera vez desde el año 2017. Veníamos diciendo que hay un problema, porque las renovables básicamente lo que han hecho ha sido morir de éxito. Es decir, las razones para este incremento hay que buscarlas en la difícil coyuntura de mercado que atraviesan estas renovables, donde se ha registrado una reducción de las horas de producción reales de ciertas tecnologías, lo que obliga a incrementar el dinero que les llega por la parte regulada para mantener esta rentabilidad supuestamente razonable. Claro, ¿este modelo de negocio es viable? Evidentemente no.
Es un modelo de negocio que solo es viable con el apoyo de la pólvora real. Es decir, sin que exista un uso masivo, generalizado y asequible del almacenamiento energético, es inviable. Es inviable, ¿por qué? Porque hay una sobrecapacidad manifiesta. Aproximadamente la relación es de 3-1. Es decir, hay el triple de generación eléctrica renovable instalada respecto a lo que se consume, a lo que se necesita. ¿Por qué es esto? Pues porque evidentemente hay momentos en los que no se puede garantizar esa energía renovable y entonces te tienes que pasar de frenada. Claro, luego sucede como en el caso del apagón, ¿no? Que tienes un exceso de producción renovable, no tienes otras tecnologías que te garanticen pues una estabilidad de las redes y al final pues tienes un apagón. Entonces, el año pasado, para que se haga nuestra audiencia una idea, se desperdició 1,7 teravatios hora de energía renovable, es decir, energía que se produce y no se consume. Esto sería suficiente para abastecer a unos 600.000 hogares durante un año completo. Esta cifra además va creciendo, es decir, esto es un 13% más que en el año anterior, lo cual es una tendencia que, de no corregirse, puede intensificarse en los próximos años y de hecho todas las previsiones van en esta línea. ¿Qué pasa? Que cuando hay un exceso de producción eléctrica, el operador del sistema, que en este caso es Red Eléctrica, se ve obligado a reducir, a parar temporalmente a los generadores o paneles solares para mantener esa estabilidad de la red. ¿Qué es lo que no hizo el día 28 de abril? O lo que cuando quiso hacerlo era demasiado tarde, porque normalmente lo que se hace también, y esto también es muy importante en relación con Francia, cuando tenemos un exceso de producción, normalmente se la vendemos a Francia. Se la vendemos a Francia a un coste que le conviene a los franceses porque es un coste muy inferior el de esa electricidad al que requiere desembolsar el propio gobierno francés, las propias energéticas francesas con su producción nuclear. Entonces, ¿qué hacen ellos? Nos compran a nosotros electricidad y luego la revenden a los franceses con precio de energía nuclear, con lo cual el resultado es perfecto. El día 28 de abril Francia se negó a comprar. ¿Por qué? No, pues eso se lo tendríamos que preguntar a Macron y se lo tendríamos que preguntar a EDP y al resto de empresas francesas. Entonces, aunque haya momentos en los cuales pues haya mucho viento, como digo, y mucho sol, Red Eléctrica debe parar la generación renovable, por dos razones. Puede haber un exceso de producción, como digo, en horas que no coinciden con picos de consumo, lo cual desestabiliza el sistema, y luego el tema de la desigualdad energética en España, porque muchas de las instalaciones renovables se han realizado en la denominada España vaciada. Y ahí se produce, pero esto está lejos de los centros de consumo. Claro, ¿cómo se consigue solventar este problema? Con unas redes eléctricas modernas, con una malla eléctrica que se construya antes de las centrales nucleares. Nosotros hemos hecho la casa por el tejado. Tenemos unas redes eléctricas que no sirven, que no son capaces de aguantar este sistema, y tenemos el país lleno de centrales renovables, lo cual además genera cuellos de botella. ¿Cuál sería la solución de todo esto? Porque en realidad tenemos una potencia renovable que hemos pagado a precio de oro, vamos a aprovecharla. Por un lado, la tecnología de almacenamiento, que aunque va avanzando todavía, insisto, no es asequible, no es mayoritaria. También se utiliza el bombeo hidráulico para todo esto, pero bueno, son cantidades irrisorias. Y luego la exportación. ¿Cuál es el problema para exportar? Que Francia no quiere. Porque si Francia permite que haya infraestructuras de exportación de energía eléctrica española al resto de Europa, ellos no pueden seguir vendiendo su nuclear a precio de oro. Esta es la gran cuestión. Y ahora el gobierno va a Bruselas. Hoy veíamos un titular en el diario El Mundo diciendo que el gobierno español está presionando a Bruselas para que Francia dé su brazo a torcer. No, Francia no ha dado su brazo a torcer, ni lo va a dar nunca. Ni con el hidrógeno verde, ni con los gasoductos, ni tampoco con la electricidad. Porque precisamente Francia lo que está aprovechando ahora es la crisis eléctrica para revender electricidad, entre otros a Alemania y a países del centro de Europa, a los cuales tiene en un estado de chantaje permanente. Como vemos al final, geopolítica y energía van absolutamente de la mano, y mientras tanto pues, nos subirán más la factura de la luz, se incrementarán más las primas a las renovables, además sin tener ningún tipo de presupuestos, con lo cual esto irá generando nuevos incrementos de deuda pública, primero de déficit público y luego de deuda pública. Es decir, al final, como vemos, todo gira en torno a los hidrocarburos. Necesitas gas para poder sostener este sistema hasta que el almacenamiento sea factible. Un hidrocarburo además demonizado hasta la náusea, pero que es imprescindible. El último informe de la Agencia Internacional de la Energía, ¿verdad?, de las últimas horas, también insiste un poco en esta idea. Se ha manipulado tanto el relato, se ha manipulado tanto el mercado, se ha primado tanto unas tecnologías sobre otras, que bueno, pues en este caso hemos querido correr cuando a lo mejor tendríamos que haber ido andando. Y esto pues tiene sus consecuencias que al final siempre pagamos los mismos, desde luego. La sostenibilidad, Lorenzo, del bolsillo del contribuyente. Lorenzo Ramírez, periodista económico, un placer como siempre. Buen día. Igualmente, un abrazo.